Hoy en día, en muchas de las familias mexicanas, ambos padres trabajan, por lo que los abuelos se han convertido en una parte fundamental para la crianza y educación de los hijos. Los abuelos significan mucho para los nietos, ya que les transmiten sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño, estabilidad. Sin embargo, el beneficio es mutuo, ya que estos también se enriquecen emocionalmente con el contacto con ellos, proporcionándoles el afecto y el cuidado que no tuvieron con sus propios hijos. Conozcamos este afectuoso vínculo entre abuelos y nietos hoy, en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema lindísimo, la verdad. Vamos a hablar justamente de este vínculo entre los abuelos y los nietos. Recordaba yo una frase que dice: los abuelos son polvo de estrellas en la vida de los nietos. Y la verdad es que sí, son relaciones de las que se hablan poco, de las que todo el mundo dice que se disfrutan mucho, y así es. Pero lo que no se dice es también la enorme sabiduría, el enorme cariño y amor que se deja sembrado en esos nietos. Y por supuesto, como todo, toda historia tiene un lado positivo y un lado negativo. Y bueno, pensaba yo en esa parte negativa, que también es a veces una relación corta, una relación efímera, porque dependiendo de la edad de los abuelos, pues no es una relación que vaya a durar tampoco tantísimos años, pero sí es una relación que deja sembrado en esos nietos muchísimo. Y por supuesto, para los abuelos el tener la experiencia de tener estos nietos es una maravilla. Seguramente usted ha escuchado en algún momento que los nietos son el postre de la vida, ¿no? Y así es. Entonces, hoy vamos a hablar de esto desde todos lados, porque también hay otro lado que pues tampoco nos queremos enfocar mucho en él, pero que es realidad, en el de los abuelos que se hacen cargo de los nietos por completo. Estos abuelos que pues a lo mejor los hijos no pueden hacerse cargo y entonces los abuelos son casi los padres de los nietos, y eso pues conlleva por un lado mucha satisfacción, pero también por otro lado pues mucha responsabilidad y mucho cansancio. Ya a veces está en una edad en donde pues no se tiene la energía para criar por completo a estos nietos. En fin, vamos a platicar de todo esto y los invitamos no solamente a que nos acompañen, sino que también a que compartan con nosotros aquellas frases o aquellas anécdotas que ustedes recuerden de sus abuelos y de sus abuelas. ¿Qué frase les decían? Porque yo creo que todos por ahí guardamos alguna historia y alguna frase de estas muy sabias que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Así que váyala pensando y ojalá la pueda compartir con nosotros. Ya Óscar Virués les dirá ahorita a través de qué tantas partes puede usted compartir todo eso con nosotros. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muy contento de comenzar hoy, esta mañana, con este tema de verdad tan importante como bien lo decías tú. Y desde luego, pues estamos ya atentos para esperar sus comentarios, sus llamadas, sus anécdotas, las frases que recuerden de sus abuelas, de sus abuelos, o bien, si son abuelos y abuelas, de sus nietos, porque también nos marcan, ¿no? Es una edad, la verdad, maravillosa ir viendo cómo se desarrollan las niñas y los niños y se quedan muchos recuerdos. Así que la invitación es para que lo compartan, y si desean ver el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero también pueden ver en la página de Diálogos en Confianza de Facebook, el Facebook Live, ahí donde dice vivo, ustedes le dan play para poder seguir el programa y no perder un solo detalle. Ahora, si bien quieren hacer una llamada telefónica, el número es el 51 66 40 00. Y saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal.
Así es, muchas gracias. Y ahorita que estabas diciendo acerca de las anécdotas también de los nietos, por ejemplo, yo tengo una nieta que está a punto el viernes de cumplir 2 años, que la adoro, y bueno, está en esa etapa donde empieza a hablar y donde empieza a decir las cosas al revés, y entonces ahora, el otro día estaba llorando y su mamá le decía, ya tranquilízate, no pasó nada, porque se dio un chichón. Y entonces, ella al ratito, en unos segundos, dice, mamá, ya me tranquilé. Entonces me pareció buenísimo, ¿no? Ya me tranquilé, mamá. Bueno, pues les voy a presentar a nuestros invitados, a quienes nos acompañan el día de hoy. Me da mucho gusto recibir a Verónica Montes de Oca. Ella es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Tiene muchos otros cargos, pero ahí lo vamos a dejar, Verónica, porque si no, se nos va todo el programa. Bienvenida. Está también con nosotros Raúl Solalinde Guerra. Él es presidente de la Fundación El Pueblito de los Abuelos y AP. Bienvenido también. Gracias. Muchas gracias. Rebeca Aramoni, psicoanalista, secretaria general de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas y delegada de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos acompaña también Eduardo González Quintanilla. Él es médico y también es psicoterapeuta familiar. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues bienvenidos a todos. ¿Y qué les parece si para empezar vamos justamente a ver este sondeo? Salimos a la calle a preguntarles a las personas que nos fuimos encontrando por ahí, a quienes les agradecemos además que siempre estén muy dispuestos a contestar nuestras preguntas, es ¿qué importancia tienen los nietos en tu vida? Los abuelos, perdón. Primero es ¿qué importancia tienen los abuelos en tu vida? Vamos a ver qué dijeron. Pues mucho, porque son los que me estuvieron cuidando desde que nací. Para mí son muy importantes porque son los que, bueno, en mi familia me cuidaron mucho y siempre estuvieron al pendiente de mí. Además, como que son más cariñosos. Bueno, te dan más afecto a veces que tus papás. Son una gran joya para la familia, son importantes para cada uno de nosotros. Son bien importantes porque pues de ellos obviamente tengo mucho de lo que soy, ¿no? En cuestión de enseñanza y algunas cosas que nos heredaron. Son unas personas muy especiales para mí, que enseñaron tanto a mis papás como a mí cosas que nadie te puede enseñar. Pues en especial mi abuelita es súper importante para mí, es como una amiga y pues no sé, o sea, la verdad no sé qué haría sin ella. Pues ahí tienen ustedes. Y luego más adelante, por supuesto, también vamos a preguntar acerca de los nietos y todo. Bueno, pero a ver, ¿por qué son tan importantes los abuelos, Rebeca? Mira, en principio llama mucho la atención la cara y la sonrisa con la que ellos se expresan de los abuelos, ¿no? Los abuelos, a mí me parece que es una segunda oportunidad que te da la vida para reeditar cosas, para arreglar cosas que no hiciste con los hijos. ¿Todo lo que echaste a perder? De alguna manera, sí. Y la otra es como es una relación libre, donde realmente tú puedes hacer lo que quieres, puedes ser quien eres, no tienes, entre comillas, que educar con ese rigor y con esta disciplina. Y es un disfrute, verdaderamente, porque se vuelve una relación para el niño y para ti muy enriquecedora porque es como muy libre en ese sentido. Claro, cuando estoy hablando de condiciones idóneas, sí, ¿no? Hay abuelos que son todos dentro de sus estilos diferentes. Hay unos que son muy afectuosos, muy cercanos físicamente, besucones, en fin. Y hay otros que no son tanto y sin embargo el cariño va en diferentes cosas. Si tienen algún oficio, si no están discapacitados, digamos, si son abuelos un poco más libres para moverse, para hacer cosas con los nietos. Entonces, esta relación en la que se vuelve como de aprendizaje mutuo, porque los niños son espectaculares, sí, ¿no? Son como estas plantas que florecen inmediatamente cuando descubren cosas con el abuelo, descubren cosas del abuelo. En fin, son relaciones. A mí lo que me parece es que son libres. Ajá. Y eso hace una diferencia muy importante. Claro. No es la relación con los padres, que es de rigor, de enseñanza, de disciplina y a veces condiciones transferenciales muy complicadas, ¿no? Sí. Para los niños. Y además ahora ya no es el concepto de la abuelita. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuela materna a los 40 años era una señora de negro y de chongo, claro, ¿no? Y bueno, pues ya no somos así los abuelos, claro, ahora, ¿no?
¿Cuál es el concepto ahora? Bueno, por supuesto, en términos generacionales, en cuanto a la población, siempre hay cambios generacionales, ¿no? En nuestro imaginario sociológico, digamos, está la imagen de Sarita García, por ejemplo, ¿no? Que es esta que estás diciendo. Pero obviamente con la mayor escolaridad de las nuevas generaciones y de las generaciones antiguas, ¿no? Estas generaciones mayores, ¿no? Cambia totalmente la percepción de lo que tú quieres ser abuelo. De hecho, la abuelidad o el abuelaje, como se conoce, es un fenómeno muy reciente. Recuerden ustedes que nuestra esperanza de vida se ha incrementado mucho en los últimos años, afortunadamente, gracias a la ciencia médica, gracias a la ingeniería, a la higiene. Y esto, por ejemplo, es inusitado. O sea, esto en la historia de nuestro país es una cuestión reciente. Los abuelos es como de la segunda mitad del siglo pasado, y en esta relación intergeneracional, donde no nada más hay 2, sino 3 o hasta 4, es una maravilla, pero es muy reciente. Entonces, claro que a veces las generaciones no son ese imaginario, ¿no? Claro. Sino son modernos, abuelos modernos, más libres, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, porque pensemos, por ejemplo, en zonas de alta migración, los abuelos son centrales porque se han quedado con los nietos cuando los hijos han migrado. Entonces hay esos hogares que llamamos en demografía los hogares dona, ¿no? Que falta la generación del medio, ¿no? Pero también, por ejemplo, son abuelos que cuidan hijos, pero cuando hay edades mucho más avanzadas, los nietos mismos cuidan a los abuelos. Entonces se dan situaciones realmente nuevas en nuestra historia como mexicanos. Fíjate qué interesante lo que dices, Verónica, porque cuando uno piensa en nietos y en abuelos, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de nietos, piensas en nietos chicos, se piensa como en niñitos, ¿no? Pero la longevidad de nuestro país. Pero, claro, entonces también, como dices tú, a veces los nietos son los que después, años más tarde, se ocupan también de esos abuelos. Así es. ¿No? Sí. Ajá. Sí, y yo creo que el tema es realmente importante por una razón. Hemos hablado mucho de cómo han cambiado los roles en la mujer, por ejemplo, y ahora trabaja, decía la introducción, mucho más, se incorporan mucho más, con mucho más, a muchas cosas, responsabilidades, etcétera, tiempos laborales. Cambian también los roles de los hombres. Van cambiando los hijos, las generaciones nuevas van cambiando y nos sorprenden con estos cambios. Y de lo que hablamos poco es de lo que cambian los abuelos, precisamente. También los abuelos tienen una transición hoy que creo que hay que decir, porque los abuelos no les enseñamos mucho a cómo hacerlo, se habla poco de eso, se da como por sentado. Y lo malo es que sentado en antecedentes que ya no aplican del todo. Obsoletos hoy efectivamente hay una duración de este abuelaje, ¿sí? Es mucho más largo. ¿Sí? Porque vivimos mucho más, pero no solamente es ese hecho, sino también somos abuelos a edades más tempranas. ¿Sí? Somos abuelos a la edad adulta media y ya no como antes, que era la edad adulta tardía. ¿Sí? Entonces, el tiempo de ser abuelo es mayor. ¿Media qué es? No sé, los 40 años estamos siendo abuelos, como 30, ¿sí? A veces 30 y tantos. Déjame checar. Estamos siendo abuelos a los 30 y tantos. Entonces, la verdad es que el tiempo es mucho mayor de esto. También creo que algo que nos confunde, yo opino un poco diferente, yo no creo que haya una segunda oportunidad de ser padres. El abuelo, precisamente ese es el problema, creo, que hace conflictos y que hace que a veces esta relación ideal tersa, que podría ser, más o menos, se conflictúa porque no es una segunda oportunidad de ser padre, es la oportunidad de ser abuelo. Que es muy diferente hasta en todo. Decían, por ejemplo, más libre. Sí, porque no tenemos las condiciones de ser padres. ¿Sí? Somos por primera vez abuelos y eso es lo importante. ¿Cómo es una transición a la cual hay que saber cuáles son las cosas que tenemos que enfrentar? Eso es lo que te decía. Para tener menos conflictos con los padres, con los hijos. Claro. Porque en medio de esto están los hijos y después los nietos. Y también cuando no están los hijos, cuando se llama esto también los abuelos desaparecidos, porque ahora son padres, también eso causa algo que hay que saber, ¿qué nos vamos a enfrentar? Cualquier transición, y ser abuelo es una transición que hasta nos define, nos cambia de nombre. Ahora soy abuelo, Fíjate ¿no? que en ese La sentido, identidad cambia. Hay un comentario de Adi y Eddie que dice, también hablen del daño que causan los abuelos cuando le quitan sin querer queriendo la autoridad a los padres o cuando son tan complacientes con los nietos que terminan dejando a los padres para vivir con los abuelos que les solapan
sus conductas. Ay, ahí me hablan. Sí. Oye, pues es que justo vamos a hablar de eso también y vamos, que era lo que tú estabas comentando, ¿no? A veces sí somos muy metiches y entonces estamos nosotros imponiendo nuestra forma de ser o de hacer cuando les toca a los hijos. Yo diría que no es un asunto de metichez, yo diría que es un asunto de narcisismo. Uno de repente se engolosina muchísimo con esta relación y se vincula o se triangula contra el padre o la madre, quieren, dependiendo de cuál sea tu hijo, porque la bronca es directa con respecto al que es tu hijo. La nuera puede repelar todo lo que quiera, pero hay como una situación ahí clara de distancia y de respeto. El asunto es cuando se sienten pasados por arriba. Claro. O sea, a ti te dicen, no le des dulces. Y lo primero que haces es ir y darle el dulce. Es absolutamente... Porque eres el abuelo o la abuela. Pero fíjate que ese tipo de cosas es bien importante porque es una necedad. Sí. Es como, ¿por qué yo no puedo hacer, disfrutar, respetar lo que dice? Y también habla de ti como padre. Pues a lo mejor tú fuiste así, ¿no? Vamos a seguir platicando de esto, pero antes vamos a un sondeo, tenemos cosas que mostrarle y una pausa y seguimos platicando, ¿ve? Va a estar bueno. Regresamos. Es el fundamento de la vida de uno mismo, de ser abuelo, y ellos son los que es el motor de uno también. De nosotros más que nada, porque ellos nos motivan y luego nos dicen, oye abuelito, ¿te acuerdas de aquellas cosas de tus tiempos? Y luego nos sacan nuestro repertorio atrasado y se los tenemos que enseñar. Los nietos, se dicen los hijos que los quiere uno más. Lo que pasa es que sí los quiere uno más porque ya no es su responsabilidad de uno. Es una maravilla tener un nieto porque pues es la atracción de la familia. Pues es el único nieto y cuando me dijo que iba a ser yo abuela, pues lloré porque sentí una satisfacción muy grande. Tengo en qué ocuparme y en qué pues encauzarlo, ¿no? Llevarlo a la escuela y por él y auxiliarlo en las tareas. Hay padres que no aman a sus hijos. No hay abuelo que no adore a sus nietos. Víctor Hugo, escritor francés. Yo la imagen que tengo de mi abuela, en la actualidad tiene 77 años, era una persona fuerte, vital, trabajaba, tiene una pollería y ha trabajado toda la vida, hasta hace poco que se enfermó, hace 4 meses, cayó en cama, le diagnosticaron cáncer de páncreas y ha estado hospitalizada mucho tiempo. La sensación de sentir protección por parte de una persona que tú ves como invencible y muy fuerte, y ahora verla en contraste en una cama, flaquita, sin fuerzas, que te ve y te sonríe, te da una ternura impresionante, ¿no? O sea, yo como nieto digo, ¿cómo le puedo regresar todo lo que me dio muchísimo tiempo? Mi mamá trabajaba todo el día y ella me cuidaba. Entonces, ahora que se enfermó, yo como nieta sentí una necesidad enorme de saber que estaba bien, que estaba tal vez en el hospital, al otro lado de la ciudad, pero ir a verla. O sea, verla 5 minutos a la hora de visita, pero de decirle, abuelita, te quiero mucho, todo va a estar bien, ¿no? Ahora abrazaba a mi abuelita, le daba besos, pero nunca le decía te quiero. Y desde que esté enferma, sentir esa necesidad de expresarle todo lo que siento por ella es algo que me ha liberado mucho y me ha dejado en paz conmigo misma. Yo quisiera que el recuerdo que tenga mío fuera de amor, de cariño, de comprensión, de tranquilidad. Ella tiene mucho miedo a la soledad. Y si se llega a ir mañana, se llega a ir en 2 años, en 5, yo quisiera que ella fuera tranquila, bien, sin miedo, ¿no? Creo que el miedo es algo que paraliza, el miedo es algo aterrorizante para muchas personas, me incluyo. Quisiera que ella se sintiera amada en todo momento, que no se sintiera abandonada, que no se sintiera sola, que no se sintiera una carga para la familia. Un testimonio muy emotivo, pero además esto me lleva a pensar que si el gran amor en la vida de los nietos son los abuelos muchas veces, también el primer gran dolor ante la pérdida de estos abuelos, ¿no? Que eventualmente, quizá, si la vida es como debe de transcurrir,
la primera gran pérdida en la vida de los nietos generalmente son los abuelos, ¿no? También. Fíjate, hay un comentario precisamente de lo que estás diciendo. Nos dice Daisy Judith Ayala, mi abuelo fue mi padre. En mi vida, el dolor más grande que he experimentado fue su pérdida. Sí. ¿Ves? Es que sí es una pérdida también muy, muy fuerte, ¿no? A ver. Yo quisiera distinguir un poquito las generaciones de abuelitos. A ver. Porque los abuelitos que tuvimos nosotros fue una generación de abuelitos ya más viejitos que no podían compartir con los nietos todo lo que ahora comparte la nueva generación de abuelitos. La nueva generación de abuelitos está actualizado no solo en tecnología, sino también en prácticas físicas, conviven con ellos en deportes, conviven con ellos en muchas cosas. Es una generación que la realidad, aunque sean de 40 años o sean de 75, no se sienten viejos. Y antes, a los 40 años, 45 años, esa generación se sentían ya viejos. Así es. Las del chonguito. Sí, ¿no? Entonces hay una diferencia notable. Claro. Y ahora, por ejemplo, los nietos, que ojalá todos los nietos que nos estén viendo, le mandaran una carta a su abuela, a su abuelito, diciéndole lo que sienten, lo que ha sido esa abuelita o ese abuelito en su vida para ellos. Claro. Yo añadiría, si los abuelos han sido así, ¿no? Claro. Si tienes abuelos... Sí, si te nace hacerlo. Amorosos. Si lo viviste. Pero ¿no? fíjate que yo creo que lo que hace es que depende, o por eso es tan importante que sea mala o buena, genera algo. No sé si vieron, pero todo el público estaba conmovido con este mensaje de esta muchacha. Y seguramente es porque por culpa o con agrado, o con amor o con conflicto, recordamos a los abuelos. ¿sí? Yo no los tuve una tenemos, abuela muy etcétera, amorosa ni Pero cariñosa con una de mis abuelas. Y la otra era también seca, difícil, una mujer muy, muy trabajadora y muy dura. Pero era con quien más tuve acercamiento. Claro. ¿Y cuál es mi reflexión? Que ellas eran mujeres muy fuertes y me heredaron mucha fortaleza a mí. Pero puede ser que mi relación haya sido buena. Pero ahora mis hijos, por ejemplo, adoran a mi madre. Y claro, yo también tengo muy buena relación con mi madre, pero ¿a qué voy esta reflexión? Voy en el sentido de que antes la vejez no tenía un espacio social. Entonces era mucho en la casa, únicamente en las cosas, tejiendo. En cambio, en estos últimos años, que son más o menos los últimos 70 años, en México se había abierto un espacio social para la vejez. Eso muy, muy de la mano con un mayor envejecimiento de nuestra población, una mayor longevidad. Entonces, claro, tú ves a los abuelos y abuelas en el parque haciendo ejercicio, yoga, tai chi, tomando clases nuevamente, haciendo carreras que ellas quisieron hacer y que no pudieron. Porque tuvieron que criar hijos. Pero siguen siendo la fuente de valores. Absoluto. Pero estamos y sigue hablando siendo de memoria una clase generacional. social, señores. No, estamos hablando, O sea, en todas las clases sociales se ha abierto ese espacio. Claro, de manera diferente, por supuesto. Bueno, a mí, por ejemplo, mis abuelas se murieron las dos tempranamente. La materna era una libanesa, absolutamente cariñosa, encantadora, donde yo me podía esconder en su cama y volvía locas a sus dos hijas diciendo que yo me había salido. Porque como yo era suficientemente sociable para irme con cualquiera, ahora ya no, ya soy selectiva. Qué bueno que lo aclaras. Pero antes, bueno, era absolutamente, disparatada. Nada, me iba con el que me cayera bien, ¿no? Entonces las volvía locas, era divertidísimo estar con mi abuela. Uno de los recuerdos más cálidos que yo tengo es el camisón de la abuela, la pierna, yo escondida y las otras vueltas locas, buscándome en la calle, ¿no? Y la otra abuela era hija de un general, absolutamente rigurosa, con una moral impecable. Nos daba clases de piano a todos los nietos. Ándale. La señora montaba a las 6 de la mañana, fumaba puro y después se casó, tuvo 3 trabajos porque es la que mantenía la casa. Y era una abuela a la que yo le tenía pánico. Verdaderamente era de una rigidez y de un deber ser muy particular. Ella y yo teníamos una relación epistolar. Yo le escribía cartas y ella me las contestaba. Y era una mujer muy generosa.
todos los 25 en la mañana hacía un reparto de juguetes y de galletas a todos los niños de la colonia. Estábamos todos los nietos ahí metidos, los ponía a rezar, hacía una fila interminable y a todos le dábamos una bolsa de galletas y un juguete. Quiero comentar dos cosas a propósito del comentario de los dos. Fíjense cómo también ser abuelo, y esto tiene que marca una diferencia hasta de género, de historia familiar, etcétera. Claro. Todos han estado hablando de abuelas. Sí. Y los abuelos, fíjense cómo, pero porque es cierto, efectivamente, es que ahí hay una efectivamente, cosa también el género, si es abuela o abuelo, hay una diferencia. Si es abuelo de paterno o materno, hay una diferencia. Si me llevo bien con mis hijos o no, hay una diferencia. La cercanía, de hecho, con los nietos tiene que ver con la relación con los hijos. Y entonces ahí van tres cosas que quiero ir marcando, como de esto que decía, cómo nos preparamos para ser abuelos en esta redefinición, porque además ser abuelo es algo que uno no elige. Es algo que otros eligieron, otros decidieron y nos llega en un momento dado, una circunstancia dada, no decidida por nosotros. Claro, a veces hasta en contra o contra la opinión de nosotros, somos abuelos, punto. ¿No? Pero en ese momento, y luego, porque soy de la parte paterna o de la materna, soy abuelo o abuela, ¿sí? ¿Cómo me llevo con mis hijos? Son tres elementos. ¿Qué edad tengo? ¿Sí? La salud, porque obviamente también, ¿en qué distancia geográfica me encuentro? Son elementos que hay que analizar, prever, pensar, ¿cómo voy a resolverlo si quiero ser abuelo? Porque también hay dos formas de ser abuelo. Los que entramos alegre y sumisamente para asumir el cuidado, casi para vivir para y por los nietos, ¿sí? O los que lo evitan un poco y dicen, híjole, porque también, ¿y mi espacio? Porque a veces de repente que decide ser abuelo, pues tiene que renunciar a amigos, hobbies, tiempo libre, etcétera. Y los otros que lo defienden y dicen, es que yo también quiero negociar mis tiempos, mis hobbies, mis amigos, aparte de ser abuelo. Creo que son todas estas circunstancias, no las repensamos, no las reflexionamos y eso hace que seamos o abuelos casi esclavos o abuelos en conflicto, ¿sí? Con los nietos o con nosotros mismos, y entonces ya no hay esa tercitud, idealidad de la que estamos hablando. Pero además se vuelve una relación muy complicada. Claro. Porque los hijos de repente demandan como si fuera la obligación que uno se diera todo este espacio porque tiene que cuidar al nieto. Así es. Entonces, y la otra es cuando los hijos se embarazan precozmente. Y entonces de repente hay un nieto, hay un hijo y hay una abuelaje temprano, digamos. En la que te tienes que responsabilizar financieramente, tienes que entrarle. O sea, hay un montón de escenarios diferentes. Porque ahí está la otra. Es el apoyo a los nietos, este cuidado que estamos hablando, pero en estas nuevas circunstancias todavía el apoyo a los hijos. Porque esa es la circunstancia que tengo todavía a los padres. Cuido a mis padres, cuido a mis hijos y cuido a mis nietos. Porque a veces también estas circunstancias de cuando no lo decidimos nosotros y uno de los hijos o hijas se embaraza y los otros no, pues yo todavía sigo siendo padre, soy abuelo. Sigue siendo padre, soy hijo todavía. Entonces es realmente eso es muy importante. Oye, vamos a seguir platicando nada más una pausa para ir escuchando los comentarios. Tenemos muchísimos comentarios de las personas que nos están haciendo el favor de comunicarse con nosotros, pero antes también invitarlos y decirles que estamos el día de hoy, queremos poner las fotografías que nos manden de los abuelos con los nietos. Es decir, si tú tienes una fotografía con tus abuelos, con tu abuela, con tu abuelo, mándala y nosotros vamos a tratar de irla metiendo aquí durante el programa como un sencillo homenaje, pero un lindo recuerdo para estos abuelos. Vamos contigo, Oscar. Exactamente, nos dice Vázquez Lupista, pues mis hijos tienen la suerte de tener unos abuelos que los aman demasiado por los dos lados y considero que son muy importantes en el desarrollo de los hijos, los abuelitos. Rebeca Morales, para mí, mi abuelo fue lo mejor de la vida y ahora que no está lo necesito y más sus sabios consejos. Yo crié a 2 nietos y los amo a los 4, nos dice Carmen Sobrino Rojas. Larucha Lupsi, tuve la dicha de conocer a mi abuela materna solamente. Ella falleció cuando yo tenía 11 años, pero la recuerdo perfecto. Hoy soy madre de 2 niños. Aunque los 4 abuelos viven, no convivimos con frecuencia debido a la distancia y me gustaría que cambiara. Por otro lado, Ricardo Sánchez Guadarrama, esta frase me encantó, dice,
Mi abuelo nos decía, si yo supiera que tanto se les quiere a los nietos, me hubiera saltado o brincado a los hijos. Cosa que es imposible. Elvira, imposible, desde luego. Elvira Arriaga, los abuelos son parte fundamental de los nietos. Mi abuela me enseñó a rezar, a no renegar jamás y a trabajar con una actitud positiva desde que comienza el día. Elizabeth Bautista, un comentario muy a la ligera. Quiero compartirles que hablan de cosas para mí muy importantes, porque tengo una nieta de 4 años y ahora vivo sola. Entonces vino a llenar muchos espacios de mi vida con alegría, pero también con mucho cansancio, pues porque la misma edad ya no es tan fácil. Pero más que cansancio, lo mejor es la alegría que me brinda. Y hablando también acerca sobre los abuelos que ya no cuentan con la capacidad de hacerse cargo, pues yo les comparto que afortunadamente todavía me hago cargo de ella. Puedo llevarla a la escuela, ayudarle en las cosas, etcétera. Por lo que sí considero hasta cierto punto que una abuela de alguna manera soy indispensable para sus padres y por lo mismo me gusta que me diga abuela, porque ella empezó a decirme Aba en sus palabras, lo cual me encanta. Luis Alfonso Vadillo, los abuelos somos una incursión en el futuro a través de los nietos. Nos actualizamos al estar en contacto con ellos. Nos llaman padres ausentes y abuelos presentes. Juan Roberto Rodríguez, ser abuelo es ser un buen consejero, precepto y ejemplo de los nietos, no ser juez ni parte de los padres de nuestros nietos. En un momento dado, orientar a los nietos, guiarlos sin que se nos olvide el no meternos en lo que sí nos importa. También nos dice Giselini Powerina, siempre estuvieron al pendiente de mí, abrazos hasta el cielo. Zulema Ruano, abuelos y nietos, 2 generaciones totalmente diferentes que se comunican con el lenguaje universal del amor. Están compartiendo de verdad cosas, yo creo que bellísimas. Están súper activos. Y súper activos, así que muchas gracias. Y además esto que tú decías, que compartan sus fotos y las estaremos pasando a lo largo del Yo ahorita programa. se las voy a mandar también a Gaby Yo para que también ponga las la voy a foto de mandar mi nieta. Vamos a ver mientras tanto el siguiente testimonio de don Enrique. Pero antes pongan pañuelos, por favor. Tenemos 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Aquí tuvieron un lugar donde vivir, cada uno fue tomando su camino con su esposa, sus hijos, pero al final quedó una hija con mi yerno y mi nieto viviendo aquí, pero ella por su trabajo, mi yerno por su trabajo, se jubiló mi hija. Mi yerno pidió su cambio a la ciudad de Puebla, se van. Yo la vida con mi nieto, él ya va a cumplir 10 años, era de ir por la escuela diario por él, mi esposa y yo aquí lo cuidábamos, pues más ella. Jugaba yo diario con él, ahí en el patio, en fin, mi vida con mi nieto era todo, ¿no? Yo sabía que tenía que irse, como los demás tomaron su camino, lo sabía, pero mencioné que jamás me imaginé lo que me esperaba. ¿Qué me esperaba? Una soledad absoluta. Al irse mi nieto, sentí que perdía una parte de mi vida, algo que no encuentro palabras, pero sentí un vacío inmenso. Cuando salía yo, abría la puerta y salía al patio y no ver a mi nieto y que correteaba yo con él en las escaleras, que jugábamos. Luego lo que más le encantaba que lo correteara por las escaleras, pero desde aquí hasta las de arriba. Pues yo sufro por 2 partes, pues el alejamiento y de verlo a él sufrir. Si un hijo es algo hermoso cuando nace una hija, sí, un nieto es algo mucho más todavía, es la continuidad de la vida de uno mismo de viejo, ¿sí me entiende? Sí, haga de cuenta que renace usted al ver a un nieto o a una nieta, sí, que su vida vuelve a florecer. Salimos de la escuela diario a tomar el transporte para acá, y pasábamos diario por un asilo de ancianos. Un día me dice, abuelo, ¿qué es ahí? Le digo, ahí es un asilo de ancianos, hijo. ¿Sabes algo, abuelo? Yo no voy a permitir que te traigan aquí, porque yo quiero que sepas que cuando estés más viejito, yo voy a cuidar de ti. Esto que yo estoy viviendo es la última etapa de mi vida. Y al irse este nieto, se me vino todo encima, ¿no?
¿Cómo que se les Ay, don Enrique, qué duro es cuando uno se encariña, crece junto con los nietos y de repente se los llevan a vivir a otro lugar. Entonces se extraña terriblemente. Pero le tenemos una sorpresa, don Enrique. Alan se comunicó con nosotros y le mandó el siguiente mensaje. Y dice, yo, Alan, siento mucho cariño y amor por mi abuelo Enrique. Lo extraño porque era un gran abuelo para mí. También a mi abuela la quiero y la extraño. Son dos grandes seres humanos para mí. Vamos a una pausa y regresamos. Todo el mundo necesita tener acceso a abuelos y nietos para ser un ser humano completo. Margaret Mead, antropóloga estadounidense. No, pues desde el principio, cuando yo estuve presente a la hora del parto de mi hija, me entregaron al niño chiquitito y yo dije, ay, qué feo niño. Pero ya cuando lo empecé a cargar y sentí el calorcito diferente al hijo y a la hija. Y aunque nos dejamos de ver y ya están grandes y ya son casados porque son dos, de todos modos a mí me siguen adorando y abuela y me mandan WhatsApp y que eres la más linda y bueno, yo tengo experiencias hermosísimas de mis nietos. Pues nada más las primeras palabras de mi nietecilla, la grancita, papá. Pues es su juventud, ¿no? Sus ocurrencias. En eso, eso es lo que recuerdo. Bueno, lo que pasa es de que ellos me preguntaban que cómo jugaba yo antes y le dije que con trompo, con yoyo, con canicas, había carritos de madera, carritos de lámina, no había como yo de control remoto que los diriges para donde tú quieres. Pero antes era más sencillo, más había más diversión por ser niño de calle. Pues muchas gracias a Wow, todas las qué personas bonito. que contestan nuestras preguntas y que muy amablemente también siempre están colaborando con nosotros aquí en Diálogos. Y les recordamos que estamos recibiendo sus fotografías con sus abuelos, con sus nietos, para irlas compartiendo a lo largo de este programa. Y ahí está, por ejemplo, Paco siempre listos. Ahí está la fotografía que nos manda con su abuelita. Qué linda. Dice, ella es Juanita y es mi adoración. Ahí tienen este ejemplo. La verdad es que qué lindo hacer un programa de esto, ¿verdad, Verónica? Marisa, hace rato quería yo comentar una cuestión relacionada con lo que dijo Eduardo, que me parece muy importante. Cómo en nuestro imaginario, como sociedad mexicana, están siempre las abuelas presentes, ¿no? Pero los abuelos no. Y creo que esto tiene mucho que ver con la masculinidad. Se ha transformado mucho con el mercado de trabajo, con la educación, el concepto de ser mujer. Y también el concepto de ser madre, el concepto de ser esposa, de ser hija y de ser abuela. Pero el hombre está todavía, los hombres están todavía en proceso de transición también de su configuración como hombre. Somos una sociedad de padres ausentes, Marisa. Eso también es cierto. Y también en cierta medida de abuelos ausentes, que se han perdido la maravillosa oportunidad de convivir con sus hijos y después con sus nietos. Esto tiene mucho que ver con la carga que implica ser proveedor, ¿no? Y ahora, bueno, las mujeres estamos en el mercado de trabajo fuertísimo y hemos visto cómo las abuelas y los abuelos han entrado, pues, a sustituir a las mujeres en los hogares. En el cuidado. Pero no En el cuidado. solamente es el asunto de ser proveedor. No, claro. O sea, esto es un asunto de compromiso. Yo creo que de tiene que ver madurez, con el poder adquisitivo que yo desde los creo que- 80s ha yo vaciado creo a los que hogares. no, yo creo que no. A mí me parece que esto es un asunto, primero, de educación. O sea, el hombre cómo está incorporado a las labores y a la crianza de los niños. O sea, era muy cómodo este asunto de ser proveedor y que toda la carga estuviera sobre las mujeres. Y es que es una carga Hubiera o no mutua, hubiera dinero. Rebeca, porque también Sí, el ser pero proveedor es una carga Sí, fuerte. pero hoy por hoy tú tienes parejas que los dos trabajan, los dos se hacen cargo de los niños, se turnan y hay un padre presente. O sea, tú te puedes divorciar, Ahora. separarte, sí, pero Puedes el decirlo asunto ahora. es, si tú hablas de machismo y hablas de la historia de este país, hay condiciones... No hablé de muy- machismo no, Pero sí de construcción de Hablé género. de justicia y de las construcción de cosas- género. Yo creo que es tan complejo. Es muy ¿sí? complejo. Que son varias cosas. O sea, Sí.
decir que tiene que ver con género no excluye la parte económica, financiera, social, ¿sí? Que se ha ido construyendo. Y tampoco la educación, porque eso también es importante. Porque es cierto, los hombres hemos aprendido, ¿sí? Que decimos, por ejemplo, ya te ayudé con los hijos, ya te ayudé con los trastes, ¿no? Ya te ayudé a cambiarle el pañal. Ese es ejercer el paternaje. Absoluto. No estoy ayudando, pero no está todavía incluido como parte de la generación de la sociedad. Y entonces los padres efectivamente somos ausentes con los hijos y eso responde a que precisamente también somos ausentes con los nietos. Claro. Pero creo que eso es otra de las condiciones que yo digo que hay que pensar y reflexionar para poder pasar esta transición de ser abuelo, es saber que los abuelos educamos. No porque seamos sustitutos educadores de los padres, pero los abuelos también educamos por modelaje. Claro, y si no somos conscientes de eso, seguimos actuando como si no fuéramos cualquier persona. Y los abuelos, los nietos nos ven todo el tiempo y ven al abuelo o a la abuela, ¿sí? Cómo se comportan. Si los abuelos fuéramos más conscientes de que estamos siendo modelados, o sea, modelo nos lleva a la imagen de que alguien nos ve para copiarnos. Ese es un modelo. ¿Sí? Lo ven para copiarnos, para fotografiarnos, para incluirnos. Ese es el modelaje. Así enseñamos los abuelos mucho. Así que yo hoy los abuelos que de repente escucho en la calle y le dicen a un nieto que llora, los hombres no lloran, digo, ay, lo dijo cuando sus hijos, ¿por qué lo dice ahora otra vez? Claro, sí. Debería ser más consciente de cuál es hoy mi papel de modelaje con este niño. Claro. ¿Cómo estoy enseñando a ser a este niño? Oye, porque deberíamos de pensarlo más, más reflexionarlo más. En los adultos mayores yo no veo la cuestión de género como tal con los abuelos. Se da que el hombre no es tan cariñoso con los nietos, por ejemplo, que son hombres, no los besa, no esto por cuestiones ya de que pues su papá no lo besó, su papá por eso es la masculinidad que no ha cambiado. Esa cuestión. Pero la relación que existe entre el abuelo y los nietos no es de género. Es una cosa realmente hermosísima la que vivimos como hombres con nuestros nietos. Ahora los besamos, no nos interesa. Porque ya cambió. Por ejemplo, porque está cambiando. Que les dijera una formación militar, donde antes el militar era imposible que siquiera diera un abrazo al hijo hombre. Claro. Ahora no. Ahora es diferente. El cariño lo manifestamos de muchas formas y todo. Y el abuelo, claro, no puede tener el mismo lugar en la sociedad porque nada más vean la mujer, si tiene un hijo discapacitado, si tiene un hijo con problemas, el hombre huye. Así es. La mujer enfermo no. De cualquier cosa. La mujer se queda y enfrenta el problema totalmente de los hijos, trabajando, estudiando, educando al hijo, todo eso. Pues la construcción de género. Nos han dicho los hombres que lo importante es que esté la mujer, no nosotros. Que el afecto lo da la mujer, no nosotros. Y efectivamente, en la construcción de abuelos es diferente la abuela que el abuelo. ¿Por qué? Porque ella es la del afecto, el cariño, y el abuelo es para otras cosas. Por ejemplo, comprar, hacer cosas. Ser abuelo paterno o abuelo materno también. ¿Por qué? Porque el vínculo también va para allá. Pero otra vez tiene que ver con las construcciones. Se ha dicho que las mujeres tienen esa parte y los hombres no. Y eso es falso. Absolutamente falso. Inclusive muchos hombres que fueron padres ausentes por cuestión de trabajo o por cuestión de distancia, luego en la etapa de la abuelez o la abuelitud, ¿o cómo se dice? El abuelaje. En la etapa del abuelaje, son grandes, claro, hacen con los nietos lo que no hicieron con los hijos. El tema es cuando regresan y no estuvieron antes. Ese es el gran problema donde generas conflicto. Porque muchas veces, incluso las normas mismas mexicanas, siempre dicen que la familia es responsable de los ancianos. Y la familia dice, bueno, pero si no estuvo, ¿por qué voy a ser responsable de un papá o de un abuelo que nunca vino, que nunca lo vi? Entonces, ahí donde hay conflicto, porque pensamos que la familia es también un ideal y las familias también tienen muchos conflictos. Pero entonces, ¿cómo de alguna manera los hombres de aquí donde nos hacen falta?
Realmente nos hacen falta, pero tienen que ir a la mano cambiando también esto que estás mencionando, Eduardo. Pero es muy importante. Metiste un elemento muy importante las responsabilidades son de los dos lados. Sí, por supuesto. Porque nosotros también, o sea, la mujer también ha tomado posesión de este rol y de alguna manera segura hace una especie de muralla. Por el narcisismo de la víctima, ¿qué decías hace rato? Cuando estamos hablando de los abuelos, mis padres, por ejemplo, que eran dos personajes atípicos completamente en esta época. Mi padre era un agente intelectual, cariñoso, donde los nietos lo saludaban de beso, lo despeinaban, se le montaban encima, en fin, había cosas muy particulares con él. Mi madre jugaba con ellos, gateaba por toda la casa y fueron longevos, afortunadamente, pero mi madre a los 90 estaba abajo de una mesa jugando con un nieto. Mi padre, de repente, llegó un día y me dijo, nunca vi tan atento a tu hijo como el día de hoy. ¿Y de qué hablaron? Sobre sexualidad. El señor le abrió 30 libros, mi hijo no respiró hasta que acabó la charla como después de 3 horas. El padre bastante ausente en ese sentido. Y estas funciones, por ejemplo, era muy importante cómo cada uno intervino en cierto tipo de lugares, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy hablando de una familia particular. Sí. ¿Qué características tiene, por ejemplo, un abuelo que está retirado y que le gusta, no sé, la carpintería, le gustaba cierto tipo de literatura, le gustaba cultivar algo y de repente el nieto llega con su iPad, por ejemplo, o llega con esta posibilidad ciberespacial donde nosotros no dábamos golpe, y yo estoy hablando de mi generación, donde los hijos tienen que entrenar. Es una generación, obviamente, de una clase social alta. Pero, por ejemplo, pensemos en nuestro país, si tú estás, la esperanza de vida más baja se encuentra justamente en la zona de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, toda esta zona. Ahí la esperanza de vida es la más baja del país. Obviamente eso no significa que no haya abuelos, pero sí significa, por ejemplo, que en las zonas donde la fecundidad es mucho más baja en el país, que es la zona norte, sí hay menos abuelos. ¿Sí? Y hay gente que no tiene abuelos también. Entonces, de pronto, esto es una cuestión muy ventajosa, maravillosa, de una clase social diferente. Pero, ojo, la abuelidad no es universal, ¿eh? No. Alguien decía, creo que tú al principio, de que no viviste con tus abuelos, no tuviste la suerte de vivir con tus abuelos, porque murieron antes. Hoy todavía las desigualdades económicas de nuestro país son tan grandes que los hombres y las mujeres tienen esperanzas de vida diferentes. Las mujeres vivimos más que los hombres, pero en el país hay esperanzas de vida completamente diferentes. En el norte la esperanza de vida es mucho más alta que en el sur, y eso significa que no todas las personas pueden llegar a ser abuelos. Pero algo que sí ocurre con todos los abuelos, nada más un punto. Un segundito, porque ahorita regresamos al comentario, pero tenemos un sondeo donde justamente se les preguntó a las personas cuál es el recuerdo más lindo o más bonito que tienes de tus abuelos. Veamos qué es lo que nos dice. Yo soy de Tabasco, ¿no? Cuando yo estudiaba allá en la secundaria, la primaria, pues mi abuelito siempre me llevaba en su coche clásico, entonces era como que siempre pues mis amigos veían, cuando veía venir el coche ya sabían que eran por mí, ¿no? Entonces ya decían, no, pues ahí viene tu abuelo. A veces cuando yo iba a la casa de mis abuelitos, mi abuelita me daba mucho cariño y me daba dulcecitos. Pues que ellos siempre iban por mí a la escuela y regresando de la escuela también, pues siempre estaba con ellos toda la tarde y me querían mucho, me daban mucho cariño. Yo viví de chiquita en una ciudad en Veracruz, había playa y mi abuela paterna iba muy seguido a cuidarnos y nos íbamos a la playa todo el día y a ella le encantaba estar así como de muertito en el mar y le encantaba y era una experiencia muy muy padre con ella. Me tocaron unos abuelos bien cariñosos, muy balcón, pero la verdad es que y trato de compartirlo el día de hoy con mis hijos, es que me platicaron muchas cosas bien íntimas de su vida, con mucho detalle, de las cuales pues, he aprendido muchísimo, entonces eso lo aprecio tremendo. Siempre me cuenta sus historias y me cuenta cómo eran los bailes, no sé, pero experiencia pues todos los momentos. Yo he vivido toda la vida con mis abuelos, entonces ellos nos han criado. La mejor experiencia que puede tener es el cariño y el amor que ellos nos dan incondicionalmente. Bueno, pues aquí estamos ya con Blanca, que viene con su nieto, ¿verdad? Sí, es cierto. Buenos días. Porque viven más tiempo. Y me traje a mis nietos ahí porque faltó a la escuela y dije, ay, pues qué bueno que vaya.
Oye, ¿tú te trajiste a tu abuela o tu abuela a ti? Mi abuela a mí. Eso, muy bien. Sí, ha sido muy placentero estar cuidando a mi nieto. Mi hijo trabaja, entonces yo me quedo con él toda la semana, lo llevo a la escuela, hago tarea con él, comemos juntos, vemos películas, salimos a caminar, en fin, tengo mucha actividad con él. Ajá. Con él y con mi otra. ¿Y cómo te sientes tú de estar todo el tiempo con él? Bien, bien. ¿Es pesado? Sí, sí es pesado, me levanto muy temprano y ya son como las 9:10 y ya estoy durmiendo. Hasta me despierto algo, dice, abuelita, ya no te duermas. Entonces sí, me ha gustado mucho estar disfrutándolo, disfrutándolo mucho, sí. ¿Qué significa para ti? Ha sido una etapa maravillosa, porque yo mis hijos, pues como siempre, los lleva uno a la escuela y no tiene uno ese tiempo definido para estar con ellos. Claro. Ahora que estoy con él vivo, pues sí, todo lo que hace él, todo lo ayudo, le explico cosas que luego no sabe, me ha sido muy placentero estar con él. ¿Te sientes realizada? Sí, ¿no? sí. De estar. He dejado, se puede decir que trabajaba y tenía mis amistades. Ahora pues hago deporte. En lo que él se va a la escuela yo hago deporte, estoy con mis amigas. Cuando ya llega el de la escuela ya me dedico a él. Ya me dedico a él y sí me ha gustado mucho estar. ¿Y es el único nieto? Tengo otros dos más, una niña una señorita de 13 años y también con ella me voy a hacer ejercicio. Tengo otro más chiquito que él. Y también ha sido muy placentero tener a mis nietos. Oye, mi amor, ¿y tu abuela es divertida? ¿Te la pasas bien con ella? Sí. ¿Te gusta estar con ella? Sí. Ok. ¿Cómo le dices? ¿Abuela o cómo? Abuelita. Abuelita. Abuelita Blanca, ¿verdad? Muchas gracias, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y por acá está Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. ¿Cómo es esta experiencia para usted? Bueno, en realidad, mire, yo tuve 3 mujeres y cada una de ellas tienen una pareja, hombre y mujer. O sea, tengo 6 nietos y ahorita acabo de agarrar el rol de bisabuelo. Oh, y acá tengo una, bueno, eso ya ni me lo imagino. Sí, ¿Cómo será eso? O sea que propiamente es una nueva alegría, ¿no? Esta niña nos vemos a recambiar toda nuestra actitud, ¿no? Como nieta, se llama Camilita y es una... La bisnieta. La bisnieta. ¿Y qué se siente? ¿Hay alguna diferencia entre ser abuelo y ser bisabuelo? Pues sí, ahorita sí estoy experimentando esa nueva etapa, ¿no? ¿Y igual de emocionante? Sí. ¿Sí? Hasta cierto punto un poquito más que la otra. ¿Ah, sí? Sí, sí, efectivamente. O sea que va en aumento. Sí, porque en realidad mis hijas, 2 tuvieron que regresar a la casa, entonces desde hace como más de 20 años, la más grande se vino con sus 2 hijos. Ella tenía 5 años y él tenía 4, entonces... Lo voy a interrumpir tantito porque vamos a ir a una pausa, pero ahorita seguimos platicando. Pero Sí, entonces están cerca de usted sus nietos. 2. 2. 4, perdón. Vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando. Es natural que a menudo nos sentimos más cerca de las generaciones lejanas que de las que nos preceden inmediatamente. Igor Stravinsky, compositor ruso. Estamos de regreso aquí en Diálogos sin Confianza. Mañana tendremos un programa que la verdad también es de vital trascendencia. Mercados, tradición que perdura. ¿Hace cuántos años comenzaron los mercados aquí en nuestro país? Incluso hasta Cortés se pronunció acerca de ellos, sorprendido por la calidad de productos que siempre se dieron, la grandeza, las tradiciones que se viven, cómo la gente socializaba y lo sigue haciendo desde luego, y forma parte muy importante y es un reflejo de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Por eso entonces mañana tendremos este tema aquí en Diálogos en Confianza, mercados, tradición que perdura. Y si quieren asistir aquí al programa pueden marcarnos al 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Los abuelos, a mí me parece que es una segunda oportunidad que te da la vida para reeditar cosas, para arreglar cosas que no hiciste con los hijos. No tienes, entre comillas, que educar con ese rigor y con esta disciplina. Y es un disfrute. Son relaciones
A mí lo que me parece es que son libres. Ajá. Y eso hace una diferencia muy importante. Claro. No es la relación con los padres, que es de rigor, de enseñanza, de disciplina. Siempre hay cambios generacionales, ¿no? En nuestro imaginario sociológico, digamos, está la imagen de Sarita García. Con la mayor escolaridad de las nuevas generaciones y de las generaciones antiguas, ¿no? Estas generaciones mayores, ¿no? Cambia totalmente la percepción de lo que tú quieres ser abuelo. La abuelidad o el abuelaje, como se conoce, es un fenómeno muy reciente. Los abuelos es como de la segunda mitad del siglo pasado. Los abuelos no les enseñamos mucho a cómo hacerlo, se habla poco, ¿sí? De eso, se da como por sentado. Sí. Y lo malo es que sentado en antecedentes que ya no son, ya no aplican del todo. Hoy efectivamente hay una duración de este abuelaje, ¿sí? Es mucho más largo, ¿sí? Porque vivimos mucho más. Somos abuelos a edades más tempranas, ¿sí? Somos abuelos a la edad adulta media y ya no como antes, que era la edad adulta tardía. Los abuelitos que tuvimos nosotros fue una generación de abuelitos ya más viejitos que no podían compartir con los nietos todo lo que ahora comparte la nueva generación de abuelitos. La nueva generación de abuelitos está actualizado no solo en tecnología, sino también en prácticas físicas. Aunque sean de 40 años o sean de 75, no se sienten viejos. Qué bonita foto. Aquí está la familia de don Jesús, ¿verdad? Sí, esta familia es la que vive en Mérida, que es la hija del medio. Ajá. Los primeros nietos, o sea, los más grandes de la hija más grande, nosotros desde el jardín de niños, la primaria y la secundaria, estuvimos mi esposo y yo al frente de ellos. Ajá. Después los de Mérida nada más íbamos a visitarlos en las épocas de Navidad, de vacaciones de la escuela y en Semana Santa. ¿Se quiere igual a los nietos aunque estén lejos Pues o se quiere más? En realidad yo mis sentimientos para los 6 nietos es la misma, ¿no? Claro, hay cientos ventajas, cientos detalles, momentos que dependiendo también del comportamiento de ellos, ¿no? Y para usted, Jesús, ¿qué significa? O sea, ¿qué le ha dado esto de ser Pues abuelo? me ha dado una gran satisfacción y me siento muy orgulloso porque gracias a Dios me dio la oportunidad de convivir con 6 nietos. Mucho tiempo estuvimos conviviendo, incluso seguimos conviviendo porque le digo mis 2 hijas con sus 2 nietos, o sea, 4 nietos están viviendo en la casa de ustedes. Ajá. ¿Y no es pesado de repente? ¿No dice, oiga, ya, que se vayan? Pues no tanto como eso, porque ya se acostumbra uno, claro, la única diferencia está en que como son edades muy diferentes, la niña más grande y el hombre más grande tienen 27 y 25 años. Uy. Los del medio tienen 22 y 18, y los más chiquillos 12 y 14, entonces son épocas diferentes. Sí. A los niños grandes sí hubo mucha comunicación y eran más dóciles, pero los niños más chicos ya nos ponen derechos de niños y que tenemos que hacer esto, y luego no nos hacen caso por el internet y por todo qué eso. le dicen? A ver, abuelo, si no me voy a los derechos humanos, ¿o qué? No, así me dicen, porque yo soy un poco muy genérico. Mi Ajá. esposa es más, como mujercita, pues más los atiende en el Ajá. sentido. ¿Y qué Además, le dicen? ¿Qué le dice el nieto? pues de repente se portan bien, de repente cuando los regañan muy fuerte sí se ponen serios y como que... Te voy a acusar, abuelo, te voy a acusar, ¿verdad? Sí, así Pues es. muchas gracias por Muy amable. compartirlo, Gracias, Jesús, muy muy amable. Vamos a ver el siguiente testimonio. Tengo 13 nietos y 6 bisnietos. Yo siempre he sido muy feliz porque mi familia ha crecido bastante. Yo tuve 5 hijos y de esos hijos he tenido 14 nietos, 5 bisnietos y cada uno es una felicidad para la familia. Los nietos son como 20 y tantos, 21 por ahí así. Porque muchos ya no quieren cuidar nietos y bisnietos, dicen que se carguen los hijos, pero nosotros somos felices cuidando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Tenemos esa alegría en nuestro corazón porque si nos los vamos a pasar solos, vamos a estar muy tristes y en cambio con ellos nos dan alegría, nos dan felicidad. Yo digo que el que educa a sus hijos está educando a sus nietos. ¿Por qué? Porque así como nosotros los educamos,
ellos van a educar a sus hijos. No, me hacen como, con perdón, como chilaquil. Me abrazan, me avientan para allá, para acá y pues le echan relajo, bailamos, porque a mí me encanta el baile. Ponen el modular y tus canciones de antes, danzones, y ándale a bailar. Como a todos les encanta el baile, los nietos y bisnietos, y a mí me encanta pues lo que bailé en mis tiempos, danzones. La verdad es que si los hijos ahorita como está la economía trabajan, pues hay que ayudarlos con los niños y además es una felicidad tenerlos. Si yo los cuidé y los quise mucho, ahora ellos me cuidan y me quieren. Pienso así. Me quieren mucho, mucho. Bueno, pues le agradecemos mucho, desde luego, a todas estas anécdotas maravillosas. Ese es un punto, creo que ha cambiado poco a poco también. Ya ahora los abuelos y las abuelas no tienen tantos nietos, es decir, tener 20 y tantos o 30 y tantos Así nietos era mi abuela. ya no es tan común, ¿no? Y ahora me parece que la atención entonces puede estar más presente cuando se trata de 2, 4 nietos. Claro. Tenemos una fotografía a continuación. Dice que alguien aquí en el estudio desde ¡Qué luego maravilla! se llena de ¡Qué alegría hermoso! y de pasión. Vela. Porque además mi querida Marisa nos lo ha compartido aquí desde un principio, la emoción cuando estaba desde luego su hija embarazada. Así es. Y ya vivir desde luego pues ahora con ella, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora en pantalla la siguiente fotografía y los comentarios que nos están mandando. Les agradecemos mucho por compartir de verdad con nosotros sus fotografías. Aquí está. Mira, Gaby. Otra fotografía, exactamente. Todo el mundo, desde luego, muy orgulloso de mandar esta gran convivencia que tiene con sus abuelas y con sus abuelos y también con sus nietos. Mi abuelita hermosa, nos dice Zulema Ruano, y nos manda también la fotografía. Y voy a aprovechar para también compartirles algunos otros comentarios. G. González nos dice, fui abuelo a los 32 años Wow. y esto fue maravilloso para mí. Wow. Mira, todos hicimos aquí. ¡Oh! Sí. Wow. Rubí AB, los abuelos son para consentir Yo y hubiera sido amar a también un los padre nietos. joven, Ellos ya trabajaron muy con joven. sus hijos, ahora les toca disfrutar a sus nietos. Si 17 dejan a años sus más, hijos con los 15. abuelos todo el día, las reglas las deben poner los abuelos, no los padres. Eso sí. Sean coherentes. Marta Elba, tuve la fortuna de disfrutar de 2 bisabuelas y a mis 4 abuelos. 3 ya partieron y me quedan 3 que siguen iluminando mi vida. Y nos comparte precisamente una fotografía con pues su abuelo y varios de los nietos alrededor de él. Así que muchas gracias también por mandarla. Nos dice Malaika Sepia, mi abuela fue mala conmigo. A la fecha no entiendo por qué me odió tanto. Que decíamos en una pausa. También se dan este tipo de situaciones. Claro. Él sí, Gabriela González. Los abuelos nunca tuvieron responsabilidad alguna en la educación de mis hijos. Mis padres solo han disfrutado a mis hijos. Nunca me ayudaron ni siquiera a cuidarlos. Entendí que es mi responsabilidad. Así es. Lourdes Mondragón. Mi abuelo paterno es el hombre que más admiro. Sufrí mucho su vida, que me hice a la idea que no pasó. Aún lo extraño y lo sigo llorando también. Nos dice Nayeli Delgado, lo mejor de mi vida, mi abuelita. Ella siempre fue una mujer muy trabajadora, pero tuvo una caída hace 4 meses y ahora está en cama recuperándose. Me duele mucho por no poder atenderla como yo quisiera. Ella vive en este momento en Ciudad Neza y yo en Aguadulce, Veracruz. Pues desde Veracruz hasta Ciudad Neza le mandamos muchos saludos a tu abuelita. Lic Pliego Avendaño. Solo he de decir en mi caso particular que mis padres han sido de gran ayuda en la crianza de mis hijos. No sé qué hubiera hecho sin ellos y estoy segura de que ellos, mis hijos, están de acuerdo conmigo. Ahora ya son mayores y uno de ellos ha empezado su camino fuera de casa, pero no deja de comunicarse y demostrarle su amor a sus abuelos. Dinadayan Romero Mendoza. Yo adoro a mi abuelo y a mi mamá. Nunca fue una madre, más bien era como una hermana mayor. Sin mi abuela me moriría de tristeza. Mi mamá todavía vive y ahora ella es abuela. Adora a su nieto que es mi hijo. Y él vive conmigo desde luego. Y en esta llamada Luis González nos dice, yo tuve la fortuna de conocer a mi abuela materna porque no conocía a mis otros abuelos. La imagen de mi abuela siempre fue de respeto, pero también los abuelos no deben de tomar el lugar de los padres, salvo cuando no lo están.
Y José Antonio Cervantes nos dicen, ¿saben por qué los abuelos y nietos se llevan tan bien? Porque tienen un enemigo en común. Está buenísima esa Eso es llamada. cierto. Muy bueno. A ver, explícanos eso, Rebeca. Es muy interesante desde el punto de vista psicológico, digamos. Las alianzas que tú haces con los padres, hay un montón de cosas, y vamos a ponerle nombre porque si son muy sanos está muy bien, pero si no hay un contenido neurótico, donde los padres, por ejemplo, son impacientes, son desesperados, de repente son autoritarios, tienen conflicto con la cercanía, hay que ver cómo se concibió al hijo, en qué condiciones, cómo está la pareja. Y los niños de repente son los depositarios de los humores, del estado general, digamos, de bienestar o de enfermedad mental o afectiva, y se va contra los niños. Los abuelos, de alguna manera, también han padecido a los hijos en ese sentido. O sea, también hay como esta situación de se sienten o maltratados, o los hijos son de repente mal educados, o los padres han sido igual con los hijos. Sí. Hay resentimientos, hay broncas, hay problemas no resueltos. Y esto, entonces, como él lo al dice, abuelo con el están nieto. con un enemigo común, Claro, ¿no? claro. Pero lo que resulta, a mí, yo estaba pensando en los diferentes escenarios, por ejemplo, una situación con respecto a la vejez. ¿Cómo se respeta al viejo o no se respeta? ¿Cómo se coloca al viejo como un mueble, como alguien al que se le depositan a los nietos, por ejemplo, pero no se le acredita a que pueda ser capaz de enseñar, de decir, de ayudar en ciertas cosas, ¿no? Los otros, los que están totalmente desprovistos de familia, de recursos. Y cómo la interacción, por ejemplo, ahora hay conceptos muy interesantes de educación, sobre todo preescolar, donde la relación con el viejo son asilos y guarderías juntas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa un poco en las casas? Los niños enseñan un montón de cosas a los viejos. Los viejos están dispuestos a aprender y a la vez transmiten una bola de cosas que no enseñan ni los padres ni las escuelas. O sea, que es una relación súper nutricia. Es una riqueza de capital Claro que se social dan brutal. mutuamente. Yo quería decir tres cosas. Una con relación a esto, que me parece que la función de los padres, ¿sí?, o de los abuelos tiene que ver mucho con esto. Es este negociador entre los hijos, porque precisamente tienen como una serie de cosas. Hasta los conflictos, conocen bien a los hijos. Ahora conocen a los nietos y pueden mediar. Es una de las funciones tal vez más importantes de los abuelos cuando lo hacen bien. Quería también comentar un poco lo de Jesús. ¿Por qué ocurre que los nietos nos dan esta doble felicidad? Y ahora nos dice, y los bisnietos una triple felicidad, ¿no? Pues sí, porque humanamente tenemos esta necesidad de inmortalidad, de continuidad. Y los nietos y los bisnietos tienen una evidencia de mi continuidad. La verdad es que tiene que ver conmigo también esa felicidad, porque me hace sentir que de verdad hay esta continuidad en la vida, ¿sí? Porque tenemos esa necesidad humana, así que lo vale. Es entendible, pues, que hay esta doble y triple felicidad. Y el otro componente que creo que es importante, de nuevo, reflexionar para tener un mejor abuelaje, es la posición de los hijos, y tiene que ver lo que decía Verónica y Rebeca. ¿Qué concepto tienen los hijos de los padres? Si los hijos ven a ese padre como una carga o como inútil, entonces va a ser una relación muy conflictiva. Muy difícil. Si los hijos ven al padre, ¿sí?, como no una carga y algo útil, algo que pueda ayudar, entonces puede hacer mucho más fácil esto. Entonces, hay una serie de cosas que decíamos del principio, tendremos que reflexionar como abuelos, y los hijos también tenemos que reflexionar, ¿sí?, cómo veo yo a mis padres para poder hacer un mejor abuelaje. Oye, yo tengo una pregunta Pero para ¿sabes Verónica. qué? Sí. A ver. Pensaba yo un poco en eso. Me parece muy bien el planteamiento que haces, Eduardo, en cuanto a las familias, ¿no? Pero creo que tenemos también que pensarlo a nivel social, a nivel político, que es la obligación que tenemos en la UNAM de pronto de proponer. Esto que dices
dices es muy cierto y lo traslado también a la vejez. ¿Cómo estamos viendo la vejez en el país, ¿no? Como una vejez activa, como un recurso fundamental, como esa memoria que me decías hace un momento, Raúl, como esa parte vital, ¿no? De las generaciones. Porque también desde las generaciones más jóvenes, tener un abuelo es un capital impresionante, ¿no? Una abuela, ¿no? Es un capital brutal. Pero lo curioso es que políticamente no le estamos dando el espacio adecuado, ¿no? Y nada más como para lanzar la problemática, México no ha ratificado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y eso tiene mucho que ver con los espacios sociales, pero también con los espacios políticos y los espacios legales. Lo político, ¿no? lo social y lo económico ligado otra vez. Todo permea en la familia y en la dinámica de las generaciones. Entonces, esto que estamos diciendo en cuanto a la masculinidad, al capital generacional que tiene nuestro país, a la herencia que nos adelantan nuestros abuelos cuando cuidan a nuestros hijos y que se vuelve una reciprocidad generacional, es un capital brutal. ¿Somos conscientes de ello como ganancia o solamente vemos las desventajas o vemos ambas cosas? ¿Cómo podemos verlo a nivel macro, a nivel social? Así es. ¿no? Vamos a una pausa y después te hago la pregunta que te quería hacer. Ahorita regresamos, no se vayan. Lo que los niños necesitan más son los elementos que los abuelos proveen en abundancia. Dan amor incondicional, amabilidad, paciencia, humor, comodidad, lecciones de vida y lo más importante, galletas. Rudy Giuliani, político estadounidense. Nadie puede hacer más por los niños que lo que hacen los abuelos. Los abuelos espolvorean polvo de estrella sobre la vida de los niños pequeños. Alex Haley, escritor estadounidense con ascendencia afroamericana, irlandesa y cherokee. Wow. Una gran frase, por cierto, abrías el programa con ella, porque sí, yo creo que refleja muy bien parte de lo que es. Más llamadas y comentarios. Marina Villegas y de Gante. Amo a mis nietas, pero para construir parte de su formación apoyo en lo posible a mis hijos con sus hijos para transmitir cultura mexicana, cómo hablar, cómo pensar, cómo comer, cómo sembrar vegetales y otros aspectos de la vida cotidiana. Mi cariño es para construir parte de su vida hasta donde sus padres lo permitan y no permito mala educación, es decir, malas palabras y malos tratos. Linda Mondragón, yo no tuve la suerte de disfrutar a mis abuelos. Tuve 2 abuelitas de carácter fuerte y 2 abuelos que fallecieron cuando tenía 8 años. Por lo tanto, yo he querido que mis hijos convivan y amen a mis papás y los disfruten sin llegar al abuso de dejarles a mis hijos encargados. Esta otra llamada es de un anónimo y nos dice, he sido madre soltera y mi hija también lo es. Jamás imaginé que ella también fuera como yo. Me lastimaba verla con su pancita estudiando en la universidad y a veces me siento muy triste por mi hija, pero feliz con mi nieta. El ser abuelo es una bendición. Julián Hernández, solo hablan de los abuelos, pero también considero que merecemos igual o más reconocimiento. Los tíos, yo por ejemplo, tengo 3 nietecitos sobrinos y mi nietecita en particular me dice tío abuelo. Siempre me marca en las noches, incluso para ver si ya me dormí a las 9 o ver si ya desperté al día siguiente de igual manera. Y nunca me suelta y a donde quiera que vamos, dice ella, es mi tío abuelo. Agradezco la participación y no hay nada como el Canal 11. Pedro Garrido, mis abuelos son de la Sierra de Puebla. Hace 25 años mi abuelo me dijo, la juventud aprovéchala para vivir tu vejez. Claro. Muy bien, bueno, vamos a ver a continuación la siguiente cápsula. La Fundación realmente es una gran familia en la que nos dedicamos en cuerpo y alma a enriquecer los valores, sobre todo familiares, para ese reconocimiento que necesitan los adultos mayores, y nuestro objetivo primordial pues es incrementar la calidad de vida de los adultos mayores, que no es una novedad, que pues este rubro es muy abandonado por parte de la sociedad y desafortunadamente la primera que abandona es justamente la familia. Es un común denominador en los adultos mayores la depresión. La depresión empieza a llegar en el momento en el que su vida productiva pues se estanca y justamente pues en esta necesidad que tienen de reconocimiento
porque parece ser que la vida vieja en nuestro país es como un proceso doloroso, es un proceso de duelo, pues todos los días se levantan con una pérdida nueva, por ejemplo, ¿no? Tanto física como emocional, y justamente tiene que ver mucho con la relación que ellos tienen en casa, los que no viven con nosotros, y esta relación tan afectada que hay entre los hijos y los padres ya viejos. Aquí en esta casa, particularmente en esta casita de día, a través de la terapia ocupacional y a través de la terapia Informa, porque también en cada uno de nuestros centros tenemos gente profesionalizada, aliviamos y acariciamos un poquito esa alma lastimada, ¿no? Aquí tienen diversos talleres como es yoga de la risa, que les gusta mucho, yoga tradicional, gimnasia, cuadro artístico, pintura, repujado, teatro, baile, espiritualidad. La parte espiritual es muy importante que acompañemos a nuestros adultos mayores para poder estar en paz y poder estar preparados, porque saben, aunque no lo platiquen y aunque no lo externen, que están en su última etapa de desarrollo. Por lo tanto, ya no hay una siguiente etapa. Lo que sigue es despedirse, lo que sigue es fallecer. Bueno, y te queremos preguntar, Raúl, la gente cómo se puede acercar, porque ahí están en diferentes lugares, ¿verdad? Sí, cómo no. Tenemos 5 casas en el Estado de México y nos encantaría que tomaran en cuenta nuestra página. Es muy sencillita, es www.elpueblitodelosabuelos.org. Tenemos 4 casas que son gratuitas y una casa que tiene cuotas de recuperación. Pero aún así estamos abiertos a recibir a todos los abuelitos que sea posible. Perfecto. Y entonces ahí estamos viendo en pantalla en este momento los datos, los teléfonos para que se puedan comunicar y bueno, pues siempre es lindo poder convivir, alternar con otras personas que tienen nuestra misma edad y que quizá comparten también nuestros mismos intereses, ¿no? Eso siempre es bien importante, socializar, no quedarse como un mueble en la casa ahí todo el día encerrados, ¿verdad, María Luisa? ¿O qué opinas? Claro, está muy bien que hay que salir con los nietos a jugar, pues a estar ahí conviviendo con ellos. ¿Tú qué tal eres como abuela? Uf, ¿regañona o no? Pues no soy regañona. Juego, lo que me piden y que está a su alcance se los doy, jugamos, dibujamos, corremos, nos hacemos cosquillitas y ahí estamos, y que no me dejan en paz, porque me canso yo y ellas siguen igual. Exactamente. No se cansan, ¿eh? Y tengo una nietecita que es muy risueña, se llama Giselle. Tengo 4. Una de 19, de 14, el niño, y la niña de 9 años, la otra niña de 7. Oye, y por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre ser abuela de una niña chiquita, que eso me queda claro, que como que todos entendemos el concepto que es puro juego, pero cómo es ser abuela, en tu caso, porque eres mujer, de una adolescente? Pues fíjate que con la grandecita, la de 19 años, no juego con ella porque ya es mayor. Claro, pero te se acerca, te pregunta cosas, te tiene confianza. Sí, me pregunta cositas, pues de... ¿Que no le pregunta a su mamá? Que no le hace preguntas. Dice, abuela, ¿cómo esto? Pero con las que más estoy son con las más chicas. Ok. Porque ellas viven un poquito retirado. Ok. Pero con las 2 chiquitas no. Me estoy sudando, ya Giselle, ya mía, no, abuela, que mira, vamos a dibujar, vamos a comer, vamos a comprar esto, ya le paramos porque ya me cansé, no, abuela, le seguimos. Oye, ¿y tú feliz? Yo feliz, qué contenta, bueno, qué bueno. Súper feliz con ellas. Cuando no van a tu pobre casa, pues me siento triste. Como que y algo las te extraño, falta. Sí. Y algo me falta. Abuelita, vamos a poner la camita y nos acostamos, jugamos, tengo un perrito que lo adoran, y ahí estamos con ellos. Qué maravilla. Y gracias por compartirlo. Muchas gracias, María Luisa. A ver, David, ¿y a ti cómo te va como abuelo? Bueno, como abuelo estoy bien. O sea, a mí me tocó desde el 2014 cuidar a mi nieto chiquito, mientras mi yerno y mi hija trabajaban. Entonces, desde chiquito yo lo fui cuidando. Le daba de comer su papilla, lo cambiaba, lo bañaba, siempre así chiquitito. Y entonces, yo tuve desde... Cuando se murió mi mamá, mi abuelita nos cuidaba. Mi abuelita nos agarraba y nos enseñaba hasta a surcir calcetines
con el huevo ese de... Claro, así se usaba, con el huevito. Con el huevito nos enseñaba. Para las medias también. Cuando eran nuestros días de mi cumpleaños, eso sí nunca se me olvida, me mataba un pollito, un pato, un guajolote, y como tenía varias cosas para festejar, eso es eso se tiene desde que está uno, desde la casa. Ajá. Y todo lo que uno aprende desde su casa, se lo tiene uno que enseñar a los nietos. ¿Qué es lo más bonito para ti de ser abuelo? No, pues los nietos. Tengo 3 nietos, uno de 21, uno de 3 años y uno de 2 años. ¿Y cuál es el consentido? Todos, a los 3 los quiero mucho. ¿Sí? Yo siempre, por decir algo, aparte de eso, fui mamá y papá con mis hijas. Entonces, es con mis hijos. Ajá. Entonces, realmente ya todo eso que siembras, lo estás cosechando. Qué maravilla. Y es una satisfacción, pero agradable. Sí. Y cada que mi hija no puede irlo porque está trabajando, me habla por teléfono. ¿Puedes ir por el niño? Sí. Y voy a la guardería por él y ya se lo llevo a su casa. Qué maravilla. Y ya, o sea, realmente los nietos te dan vida. Sí. Y te ayudan bastante porque luego mis hijas se enojan. No, es que se rompa, que haga lo que quiera. ¿Por qué? No hubiera sido la hija, porque entonces sí la nalgada. No, sí, no, le digo, déjalos que hagan lo que quieran, le digo, no, nada más que cuidarlos, eso sí hay que tener mucho cuidado con Para ellos. ellos, claro. Sí, claro. Demasiado cuidado, así como cuidas a tus hijos, tienes que cuidar a tus nietos. Qué maravilla, muchas gracias, No, David. al contrario, me da mucho gusto y realmente, pues una vivencia que todo uno quiere compartir. Claro, Sí. porque nos sentimos orgullosísimos. Muchas gracias. Y nos siguen llegando fotografías y nos siguen llegando mensajes. Ahí está Ale Valleza, que dice, mi abuelita no solo ha sido nuestra felicidad, sino también motivo de unión entre la familia. Es hermoso tenerla con nosotros. Pasa, ¿eh? Ahí está Cuando muere la abuela. esa fotografía, linda fotografía. Les mandamos un abrazo a todos, por supuesto, también. Vamos contigo, Oscar. Muy bien, nos comparte un testimonio, la verdad es algo fuerte, le agradecemos mucho a esta persona, yo voy a mantenerlo en el anonimato, y nos dice, mis recuerdos con los abuelos maternos son muy bellos, sobre todo de mi abuelo, ya que era muy cariñoso y vivirán ambos en mi corazón. Se equivocó Víctor Hugo, ya que mi abuela paterna fue muy malvada. Nunca tuvo afecto por mi madre, y con nosotros encauzó su odio hacia ella. Hubo muchos hechos tristes y desagradables en torno a ella. Lo que más recuerdo es una golpiza de mi padre hacia mí por una mentira de ella. Casi me mató a golpes delante de ella y ella disfrutaba a pesar de yo ser obediente y complaciente con ella. No se ganó el afecto de nadie de sus nietos, tanto así que cuando murió no sentimos absolutamente nada. Hay de todo en los viñedos del Señor. Y fíjate que mucha gente en torno a este comentario le agradecen pues la valentía que ha tenido, por eso yo decidí mantenerlo en el anonimato. Desde luego también hay casos como este, donde sí vemos, me ponía yo a pensar hace rato que hablaban de la edad. Normalmente cuando vemos a una persona mayor, entonces pensamos, ha de haber sido muy buena en su vida. Y todos hemos cometido muchos errores, ¿no? Pero pareciera que entonces no somos ya capaces de matar a una sola mosca. Así es. Yo creo que en ese sentido es muy importante saber que uno puedes envejecer de 2 maneras, ¿no? Hay quien envejece y se convierte en vinagre. Sí. Hay quien envejece y se convierte en un vino excelente. Esto tiene que ver cómo viviste, qué clase de persona eres, qué tan neurótico ¿Cómo fue tu estás, curso de vida? qué tan loco, qué tan destructivo eres. Y esto, por supuesto, que permea. Hay un montón de historias de abuso sexual de los abuelos, heredado con los hijos y después a los nietos. Hay unas situaciones que son A ver, no te entiendo, ¿abuso sexual a los abuelos o de los abuelos? No, de los abuelos a los nietos, sí. ¿no? Y cuando tú indagas un poco, también pasó con los hijos, ¿no? Es una situación cierto tipo de abuso, muy complicada porque además los niños se quedan con estos padres. Claro. ¿no? Y también al revés, también hay estas historias donde los hijos tuvieron una muy mala relación con sus padres y esos padres tienen una excelente relación con los nietos. ¿Sí? Entonces, híjole, pues somos seres humanos y los abuelos son seres humanos. Igual. Con conflictos, con problemas, con neurosis, con enfermedades, con etcétera. Y finalmente, pues esto pasa, pues, ¿no? Ocurre en nuestras vidas. A mí me parece que esto que te decía también David, me parece interesante, importante mencionarlo. Los abuelos
tienen que tener también sus espacios. Decías, qué bueno estos programas, esto que da el pueblito de los abuelos, que es este espacio de convivencia entre pares. ¿Sí? Los espacios de los abuelos también tienen que ser cuidados. No hay como ese respeto. Si una vez son abuelos es como tienes que ser de tiempo completo. Y a veces es la responsabilidad que les dan los hijos y a veces es una autorresponsabilidad que ellos se dan, pero de verdad completa. Y no, creo que habría que también reflexionar cuáles son mis espacios, mis hobbies, mis tiempos de descanso. Decía ya también nuestra invitada esto de me canso. Pues sí. ¿Y cuáles son los tiempos de descanso de los abuelos? ¿Cuál es el respeto al tiempo de los abuelos? ¿Y cuál es la negociación? Negociar los tiempos. Los amigos, los hobbies, el disfrute, ¿no? La ayuda también hacia ellos. Entonces creo que tiene que ver con también una capacidad de negociación y un saber de los hijos y los nietos que los abuelos tienen esos derechos. Oye, quiero hacerte la pregunta que te iba a hacer desde hace rato, Verónica, porque no se me va a olvidar. Perdón. No te preocupes. Yo te quería preguntar si los abuelos, por ejemplo, que están en provincia o los que están en comunidades que no tienen, digamos, toda la educación, toda la estructura que tienen los abuelos que sí viven en las grandes ciudades, ¿cómo es diferente este abuelaje? Me encantó la palabra, ¿no? El abuelaje. Bueno, es que depende mucho, porque lo que reporta las estadísticas, que es lo que yo sé, ¿no? De pronto, como demógrafa por el Colegio de México, es que hay mucha miseria también, Marisa. No, o sea, hemos hablado en este programa y a veces meto un poquito la cuña de la desigualdad, la cuña de la pobreza, pero en nuestro país hay mucha miseria, hay mucha hambre. Entonces hay mucha migración y obviamente las generaciones más jóvenes a veces buscan salir de sus comunidades porque las oportunidades son diferentes. Recuerden que en nuestro país a partir de los 90s el campo ha estado despoblándose, hay mucha migración, ya no se produce igual que antes, importamos muchos alimentos y eso implica, cuando importamos alimentos significa que en el campo no se está trabajando la tierra como debiera porque faltan recursos. Entonces, realmente hay mucha hambre. Las estadísticas muestran que no es casual, o sea, hay esta esperanza de vida menor en estas comunidades tan pobres, tan marginadas del país, implica que hay desprotección de la familia. Exacto. Porque hemos hablado mucho del abuelo, de la abuela, maravillas, pero ojo, ¿sí? Es la vejez al final de cuentas. Y puedo yo, por ejemplo, fíjate, una cosa tan paradójica. El Día del Abuelo que se creó en agosto en los 70s en México, lo generó un grupo de mujeres que no fueron abuelas ni abuelos. Mira. Fíjate, o sea, ¿por qué? Porque no veían la ancianidad, no veían la vejez. Entonces, yo sí creo, pensemos siempre que vemos a una persona mayor, en qué es una persona mayor. ¿Sí? No que es un abuelo o una abuela, sino es una persona con derechos, claro, que tiene necesidad de sus propios espacios y que necesitamos respetarlo en toda su dimensión, que son abuelos maravillosos. Como una función. Exactamente, solamente, pero es una de miles de funciones nuevas. Pero cuando pensemos en una persona mayor, realmente pensemos en una persona mayor, hombre o mujer. Como tú bien dijiste hace rato, pero Raúl. No nos gusta más vernos como abuelos que como personas de adultos. Por la idea que tenemos de esta vejez. Yo prefiero abuela que adulta. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. No necesariamente hay abuelos que no les permitan a los niños que les digan abuela. Ay, sí, qué horror. Vamos a ver las siguientes fotografías que nos han estado llegando mientras aquí seguimos discutiendo. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, la próxima semana, el próximo miércoles, nuestro tema será cirugía de la autoestima.
Y es que a quién no le gusta que le reconozcan que físicamente es bella, que es bello, o que tiene buen cuerpo, buena figura, en fin. Yo creo que eso ha permeado a lo largo de los años y cada vez se vuelve además una exigencia social más. ¿Qué tanto afecta también a nuestra autoestima? Claro. ¿Y cuánto entonces motiva que mujeres y hombres busquemos la cirugía estética, ¿no? Uno busca resolver afuera lo que realmente está dentro, porque lo que importa de cada ser humano es lo que traemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces no hay cirugía que pueda ayudar un alma que es triste, un alma que es negativa o una cosa así. Sin embargo, queremos analizar qué tanto se están haciendo las personas con tal de parecer a algo que la sociedad cree que eso es lo que es bello, cuando en realidad la verdadera belleza está en el corazón, en las ganas de amar, en lo mucho que amas y que eres amado y en esa sonrisa que te puede acompañar a lo largo de tu vida. Ahora, yo también podría entender que si te veo directamente el corazón me daría mucho miedo, ¿no? Pero bueno, de todo eso y más vamos a hablar la próxima semana. Así es que las invitamos para que participen y desde luego para que vengan aquí al estudio a reír y a gozar con nosotros, ¿no? Claro que sí, la próxima semana. 5341-44 es el teléfono. Resumen. En nuestro imaginario, como sociedad mexicana, están siempre las abuelas presentes, ¿no? Pero los abuelos no. Y creo que esto tiene mucho que ver con la masculinidad. Somos una sociedad de padres ausentes, Marisa. Eso también es cierto. Y también, en cierta medida, de abuelos ausentes. A mí me parece que esto es un asunto, primero, de educación. O sea, el hombre cómo está incorporado a las labores y a la crianza de los niños. Los padres efectivamente somos ausentes con los hijos y eso responde a que precisamente también somos ausentes con los nietos. Los nietos nos ven todo el tiempo y ven al abuelo o a la abuela, ¿sí?, cómo se comportan. Si los abuelos se fuéramos más conscientes de que estamos siendo modelados, o sea, modelo nos lleva a la imagen de que alguien nos ve para copiarnos. Ese es un modelo. La relación que existe entre el abuelo y los nietos no es de género. Los niños enseñan un montón de cosas a los viejos. Los viejos están dispuestos a aprender y a la vez transmiten una bola de cosas que no enseñan ni los padres ni las escuelas. Este negociador entre los hijos, porque precisamente tienen como una serie de cosas, hasta los conflictos, conocen bien a los hijos. Ahora conocen a los nietos y pueden mediar. Es una de las funciones tal vez más importantes de los abuelos cuando lo hacen bien. Tenemos que reflexionar como abuelos y los hijos también tenemos que reflexionar, ¿sí? ¿Cómo veo yo a mis padres para poder hacer un mejor abuelaje? ¿Cómo estamos viendo la vejez en el país, ¿no? Como una vejez activa, como un recurso fundamental, como esa memoria que me decías hace un momento, Raúl, como esa parte vital. Desde las generaciones más jóvenes, tener un abuelo es un capital impresionante, ¿no? Una abuela, ¿no? Es un capital brutal. México no ha ratificado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y eso tiene mucho que ver con los espacios sociales, pero también con los espacios políticos y los espacios legales. Los abuelos tienen un lugar especial en la vida de los hijos de sus hijos. Pueden pasarlo bien y jugar con ellos de maneras que incluso no usan con sus propios hijos. Alvin Poussin, psiquiatra. Todos deberíamos tener una persona que sabe bendecirnos a pesar de la evidencia. Mi abuelo fue esa persona para mí. Phyllis Theroux, escritor estadounidense. Bueno, como en todo, cada vez que se habla de cualquier tema, pues es un tema en donde cada quien lo vive de una manera distinta, es una vivencia completa y absolutamente única e individual. Hay quien adora a sus abuelos, hay quien verdaderamente ha vivido las experiencias más increíbles y maravillosas y también, por supuesto, y no lo podemos dejar de decir, hay personas que han tenido experiencias muy desagradables también con ellos o que ni siquiera han tenido contacto verdaderamente con sus abuelos. Hay de todo en la vida, pero hoy sí quisimos un poco irnos más hacia el lado de aquellos abuelos que han dejado algo en la vida de sus nietos y que pues han significado mucho
en torno a la familia, ¿no? Tú querías añadir nada más antes de que vayamos contigo, mi querida Rebeca, agradecer muchísimo todas estas bellísimas fotografías que estamos viendo en la pantalla, que nos han hecho favor de compartirnos todas las personas que nos están siguiendo y que son grandes seguidores de Diálogos en Confianza. Entonces les agradecemos muchísimo. Por falta de tiempo, quizá no entren todas las fotografías que nos han mandado, pero estamos invitadísimos a hacer una segunda parte de este programa para seguir haciendo un homenaje sencillo pero lindo a todos aquellos abuelos, abuelas que han formado parte de nuestra vida y que nos han enseñado mucho del camino que hoy nosotros estamos siguiendo. Gracias a todas las personas, y si ven que no aparece su fotografía, de antemano les ofrecemos disculpas, porque pues por falta de tiempo y espacio luego no nos da tiempo de ponerlas todas, pero las estamos disfrutando enormemente. Aquí las estamos viendo y compartiendo Óscar Virués y una servidora, y bueno, pues les agradecemos mucho que las estén compartiendo. Ahora sí, Rebe, perdón. Bueno, yo quería nada más ahondar un poco en esta condición en la que cuando tú eres una buena persona, o sea, no estamos hablando de clases sociales, no estamos hablando de poder adquisitivo, no estamos hablando de niveles ni siquiera de educación. Hay una encuesta que se hizo hace muchos años, que la hizo el grupo de Fromm, que estaban estudiando en Morelos, a un grupo de madres. Hicieron una encuesta acerca de la intuición, cuáles eran las características más importantes del maternaje. Y esto lo podemos prolongar al abuelaje, ¿no? En las encuestas salió como la mujer más intuitiva, más conectada, más sensible, más capaz de ver al otro, de ver las necesidades de los niños, y era una lavandera absolutamente analfabeta. Qué maravilla. Entonces, esto no es una condición que tiene que ver con la clase social, tiene que ver con la calidad de la persona. Calidad humana. Tiene que ver cómo está conectada, cómo está. A mí me parece que es salud, ¿no? Que me parece que es como habla de salud mental, habla de generosidad, habla de la posibilidad de ver al otro. Claro. Y esto hace una diferencia muy importante. Y yo nada más agregaría que no es de las mujeres solamente. No. Es una característica de hombres y mujeres, es de los seres humanos. Porque de repente, otra vez, pues, las abuelas, las mamás, etcétera, y los varones quedamos otra vez fuera de los análisis del qué tenemos los varones. Y la sorpresa es que tenemos exactamente lo mismo. Las emociones son universales y son humanas. Y estas cualidades, la cualidad de conectar con el otro, es algo que tenemos los hombres. Por eso amamos también. El amor no existe sin la capacidad de considerar al otro, realmente, ¿sí? Y ser considerados. Entonces esa parte es del abuelo y de la abuela, es de todos el considerar. Y creo que efectivamente se da, tal vez por esa libertad, por este no compromiso y responsabilidad, es que se da más fácil con los nietos. ¿Sí? Con los nietos podemos considerarlos. ¿Qué necesita? Más allá de mí, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita él para ser feliz? ¿Qué necesito? Oye, ¿Cómo tengo que verlo para poderlo hacer? Tiene que ver con la etapa, digamos, con la edad del abuelo, que es una edad en donde ya ves la vida muy distinto. Sí, ¿no? y por eso también es diferente ser abuelo joven o ser abuelo un poco más grande. Los abuelos jóvenes siguen, sí, y es parte de la negociación, sí siguen viendo más sus tiempos, su ejercicio, su trabajo, que no quiere decir que esté mal, simplemente el tiempo que sí consideren al otro, de poderlo hacer libremente, bien, fácilmente. Los abuelos más grandes que tienen menos tiempo, sí tienen como una prioridad de hacer, de poderlo hacer. Así que sí hay abuelos más involucrados y abuelos menos involucrados. En general los más involucrados son capaces de ver más lo que necesita el otro, considerarlo como esta capacidad de generosidad, capacidad humana de amar. Y por eso los nietos sí generan esta sensación de amo más. Oye, no porque a los hijos no se les ha llamado, a los hijos se les considera menos por por esas expectativas, por esa serie de compromisos, responsabilidades, presiones de cómo hacerlo bien. Y con los nietos no, el que lo tiene que hacer bien es el otro, yo solamente tengo que considerarlo. El porcentaje para mí, en la vivencia que tenemos con abuelitas y abuelitos, les voy a decir, sí es cierto que hay hombres que tienen esas características, pero se da mucho más el porcentaje en la mujer, porque para mí es el único ser que da el amor a cambio de nada.
El hombre es interesado. Y les digo hasta el esposo. En la mujer no. Entonces, ese porcentaje nosotros lo vivimos. En la fundación somos 57 colaboradores. Somos 7, 8 hombres. La mayoría son mujeres. Sí. Y les digo, dan todo. Es una buena incondicional. El hombre no, desgraciadamente. Bueno, yo nada más para ir cerrando un poquito las ideas de ahora, yo creo que, como mencionaste, Eduardo, México es un país de transiciones, ¿no? Y estamos viviendo una transición demográfica muy acelerada en nuestro país y eso hace que vayamos a tener más personas mayores en el futuro. Y obviamente esa misma vejez se va a prolongar y va a ser más longeva. Eso nos va a dar muchas oportunidades generacionales, pero que tenemos que asumirlas. Obviamente, yo insisto también, no solamente como abuelo, esposa, madre, hija, sino como personas que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, que tenemos que reciprocar lo que hemos recibido generacionalmente. Pero también yo sí creo que no es lo mismo ser una persona mayor con carencias basadas en hambre, que con una clase social diferente. Obviamente lo que pensamos siempre es que todas las personas tenemos que tener todos los derechos, toda la educación, el nivel socioeconómico, para poder no pensar que voy a comer mañana, sino poder jugar con mis nietos si es que así me place. Pero obviamente eso es en la gama de las construcciones políticas y sociales que tenemos que ser conscientes también como personas. O sea, es muy lindo toda la cuestión de la abuelidad o el abuelaje, pensado ahora como esa gran ganancia demográfica, pero tenemos un país con mucha pobreza, tenemos un país con una desigualdad impresionante, donde hay gente muy, muy rica y mucha gente muy, muy pobre. Entonces, eso también es parte de nuestra realidad y, por supuesto, permea. Oye, y en los dos extremos me imagino que ahí... Se dan maravillas y se dan perversidades igual. Sí, pero también en es los dos cierto, extremos. el papel del abuelo es igual de importante. En uno de sobrevivencia casi, y el otro de placer, de poder generar una serie de cosas. ¿Quién pero es más en ambos, importante, el nieto para el abuelo o el abuelo para el nieto? Es igual. Yo sé que digo, igual. es una pregunta un poco trucosa, pero... yo creo que es igual. Yo creo que tiene que ver con creo que el abuelo es más qué es lo que consciente, ocurre. puede ser. Efectivamente, finalmente, como en el abuelos son más paternaje, el conscientes. asunto es de línea vertical y para abajo. Siempre, Que quienes tienen que dar, sí, son los padres a Todas los las hijos encuestas y muestran los eso, abuelos a los es nietos. cierto. Recibimos una serie de cosas, pero la verdad es que el asunto es saber que mi función es para allá, no para recibir, sino porque yo tengo que dar, porque así va la cadena. Decía alguien, ¿no?, aquí en nuestro público, precisamente enseñas, educas, porque así estás educando a tus nietos. Efectivamente, va para abajo el asunto, claro, no para arriba, porque es si muy no ya hermoso está eso. ocurriendo algo mal. Vamos a ver del más todo. imágenes que nos han estado mandando. Vamos a verlas y a disfrutarlas. ¿Qué tan importantes no son los abuelos para los nietos y los nietos para los abuelos? Que de verdad hemos recibido una cantidad impresionante de fotografías, de anécdotas, de historias por parte de todo el público, que de repente tiene esta necesidad de reconocer a estos abuelos, ¿no? A veces se tocan poco estos temas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que el programa es un programa muy importante en muchos aspectos. Yo quisiera sugerir solamente, porque en estas circunstancias en las que los abuelos están con los nietos todo el día y se encargan de un montón de cosas, después hay cierto tipo de impacto con respecto a la relación con los padres. Y esta triangulación aparecería como mis papás
O sea, me quitan el afecto de mis hijos, por ejemplo. Yo pierdo poder sobre ellos, rivalizan, y los que salen un poco raspados son los nietos, son los chiquitos. Entonces, me parece que también hay que acomodar una serie de cosas con respecto a las circunstancias en las que se dan este tipo de relaciones, sobre todo cuando los abuelos son los que se están encargando de educar a los niños, porque los padres están trabajando o es madre soltera o es padre soltero. En fin, en estas circunstancias sí me parece que cuando se vuelven estas condiciones complicadas, bueno, valdría la pena ponerse en otro lugar o pedir ayuda. Que no se nos revisar. olvide que los abuelos son abuelos y no padres, Sí, ¿verdad? y son Generalmente. personas. Generalmente. Y son personas. Y son personas. Y son personas también, ¿no? Entonces yo creo que con eso nos podemos quedar con este programa. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que aprendimos esto, ¿no? Que más allá de ser abuelas o abuelos, somos seres humanos, somos personas, estamos transitando por una etapa también de la adultez mayor, ¿o cómo se dice? Adultez ¿No? medio Del abuelaje y de todo la esto, vejez, en donde también a veces uno tiene problemas de salud, donde tienes problemas económicos, donde a lo mejor también un poquito tiene que ver también con tu sentido de vida. En fin, son etapas complicadas también. Los nietos están en una etapa, tú estás en otra, pero bueno, algo que me parece maravilloso es que de todo esto me quedo con que siempre hay algo que queda de estos abuelos cuando los hemos convivido, cuando han sido abuelos presentes en nuestras vidas. ¿Estarían de acuerdo en decir Sí. Por que supuesto. nos dejan para siempre impregnados de muchas cosas que llevaremos nosotros en nuestra vida, impregnado en nuestro corazón para siempre? Es decir, ahí se quedan los abuelos, por el poco o mucho tiempo que hayan transitado en nuestra vida, ahí se quedan. Muchísimas gracias a todos los abuelitos del foro que vinieron a vernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, a nuestros especialistas, Los abuelos a que los abuelos de participaron. acá también, ¿no? Y muchas gracias a usted que nos vio desde su hogar y que además estuvieron participando muy activamente hoy con nosotros a través de sus fotografías, que estamos apreciando enormemente. Oscar, muchas gracias. Qué maravilla de programa, la verdad. Y sabes, me sorprendí porque también pusieron, yo creo que alguien de mi familia mandó una foto de mis abuelos y de mis papás, que también evidentemente son abuelos, así Claro. que pues un besote a todos. Ay, pues un abrazo a todos, muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias.